él tiene que heredar de ambos. Entonces la madre tiene menos. Habrá que ver cómo sale, ¿no? Pero tiene que sacar por lo menos así, o más separadas o más juntas. Pero el porcentaje tiene que ser más o menos equitativo entre los progenitores y la progenie. Normalmente saca del progenitor que tiene a la vista, ¿no? Por ejemplo, normalmente en las vacas se hace inseminación. Entonces usted va a sacar con la mamá. Con el papá habría que ver. Pero las manchas son, casi todas las manchas se heredan. Casi todas las manchas. Habría que ver también al progenitor, ambos. Entonces, por ejemplo, entre nosotros también, ¿no? ¿Qué lunares tiene la mamá y qué lunares tiene el papá? Entonces, hay que ver si tienen los mismos lunares, ¿no? En las vacas. Sería en el caso de vacas con 0.95, es casi 1. O sea, lo mismo que se hereda en el progenitor, se tiene que heredar en la progenie. ¿Qué más tenemos? El porcentaje de grasa de la mantequilla, 0.6. También incluso son para razas específicas, ¿no? Los valores son para razas específicas. Miren estos patrones, ¿no? Estos patrones de color. A esto me refiero. Los patrones de color casi es el 100%. Al menos que haya algún caso donde se presente dominancia incompleta. Ese era el toro negro, ¿se acuerdan? Como el otro que cubría parcialmente. Luego tenemos bovinos de carne, la fertilidad. Casi todos los caracteres reproductivos siempre son bajos, tienen una baja heredabilidad. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Los reproductivos siempre tienen una baja heredabilidad, la producción tiene una heredabilidad media y los anatómicos una alta heredabilidad. Voy a regresar para que vean lo que teníamos, ¿no? En porcinos, por ejemplo, el tamaño de la camada tiene una baja heredabilidad. Entonces lo que estábamos haciendo la vez pasada, que era un ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan que se buscaba las marranas que tuvieran mayores crías? Entonces ahora podríamos decir que eso es irrelevante, porque tienen una baja heredabilidad. ¿Correcto? ¿Ya? Pero lo que estábamos evaluando era dónde había mayor variabilidad, ¿no? Luego que tenemos habilidad materna, también está dentro de los caracteres de baja heredabilidad. Los caracteres anatómicos, como la conformación, aumentan su heredabilidad. Tenemos en aves la producción de huevos, por ejemplo, tiene una baja heredabilidad. ¿Qué significa esto? Que casi todo depende del ambiente, ¿cierto? Casi todo va a depender del ambiente. 0.10 significa que la heredabilidad genética es muy baja. Entonces, ¿qué voy a potenciar para que tener mayor cantidad de huevos? El ambiente. ¿Correcto? Y bueno, en diferentes especies. En ovinos, por ejemplo, la longitud de la lana tiene una alta heredabilidad mediana y el peso corporal una baja heredabilidad. Aquí tenemos algunos datos generales. Factores en que puede determinarse la heredabilidad. ¿Ya? Conociendo algo, puedo determinar la heredabilidad. ¿Ya? Entonces, conociendo la varianza fenotípica, alguno de los caracteres de la varianza fenotípica, puedo conocer la heredabilidad. ¿Ya? Siempre y cuando, por ejemplo, la varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza ambiental, ¿cómo conozco la heredabilidad? Llevando a alguno de ellos
a 0. ¿Cómo puedo llevar la varianza ambiental a 0? ¿Cómo puedo decir que la varianza ambiental va a ser 0? Si todos los animales de mi población tienen las mismas condiciones ambientales, es decir, comen lo mismo, están en el mismo sitio, se les da la misma cantidad proteica, entonces ¿qué va a ocurrir? Esto va a ir a 0. No va a haber varianza ambiental, no va a haber varianza ambiental. ¿Cómo llegó la varianza genética a 0? No necesariamente. ¿A dos que son genéticamente iguales? ¿Cómo cuáles? No. Pueden ser gemelos o pueden ser mellizos. Si tengo gemelos o mellizos, estoy llevando la varianza genética a 0. No hay variación. Entonces, por diferencia, yo puedo hallar más o menos el grado de heredabilidad que van a tener. Por el coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación es positivo, ¿ya? Se van a correlacionar los caracteres de los progenitores con los caracteres de la progenie, como en el primer caso, la heredabilidad va a ser alta. Si no hay correlación, si la correlación es así, se va inclinando, va a ser la heredabilidad baja. Mi pregunta para pensar, ¿la heredabilidad puede ser negativa? No me contesta. ¿Puede haber heredabilidad negativa? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Contesta mejor. Piensa. Entonces, otra forma de hallar heredabilidad es a través de las correlaciones. Correlaciones positivas me van a dar heredabilidades altas. Correlaciones negativas o bajas correlaciones me van a dar heredabilidades bajas. Otro modo de hallar la heredabilidad es a través de la respuesta de selección. Si yo hago una selección y mi media corre hacia el positivo, hay heredabilidad. Vuelvo a repetir, puedo encontrar el valor de la heredabilidad sabiendo si la selección ha sido positiva o ha sido negativa o no se ha producido selección, ¿no? Como lo que vimos. Entonces yo miro mi selección, no sé la heredabilidad y digo, acá la heredabilidad es 0 porque la media no se ha movido. ¿Correcto? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Meño? ¿Ah? Acá. Y aquí. Aquí no. O sea, yo he seleccionado lo mejor y he vuelto a tener la siguiente población así. La media no se movió. ¿Qué tengo de heredabilidad? 0. Si se mueve y cambia de la media inicial, cambia y aumenta la media, ¿qué significa? Que tengo una heredabilidad alta en esta población.
Entonces lo que estoy buscando es que a partir de algunos otros parámetros yo puedo encontrar la heredabilidad. Entonces puedo encontrar la heredabilidad sin conocerla a partir de la varianza fenotípica, a partir de la respuesta de selección, a partir de la correlación entre caracteres, ¿ya? Y a partir entre la comparación fenotípica entre genotipos casi iguales, ¿no? Último parámetro de hoy día, la repetibilidad. Repetibilidad. La repetibilidad va a medir las correlaciones de los valores cuantitativos en el mismo animal, en el tiempo y en el espacio. O sea, mide correlaciones de un valor productivo en el mismo animal, en el tiempo y en el espacio. En otras palabras, ¿qué significa? Que la repetibilidad es una medida o es un valor de un carácter que puede ser medido varias veces en un mismo animal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué caracteres puedo medir varias veces en un mismo animal? Pregunta. Contesto. Caracteres que pueden ser medibles varias veces en un mismo animal, en el largo del tiempo. ¿El sexo? No. El peso, el número de huevos, la producción lechera, ¿no? El largo del pelo, el diámetro del pelo, o sea, puro carácter cuantitativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son caracteres que se pueden medir varias veces en el mismo animal. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar una repetibilidad. Ahora, esa repetibilidad puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, en la producción lechera, esa repetibilidad va a ir en aumento, ¿no? La primera lactancia, la segunda va a ser mayor, la tercera va a ser mayor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, caracteres que se pueden medir varias veces, por ejemplo, el peso de la lana, el diámetro, la producción lechera, el número de huevos, el número de crías, la velocidad con que corre un caballo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que pueda evaluarse en tiempo y en espacio. La actitud materna, lo que había dicho la delegada, el peso, el tamaño de la camada. Por ejemplo, en cuyes ya hay repetibilidad y heredabilidad. Se ha calculado repetibilidad y heredabilidad en algunas líneas. Entonces es un valor que va normalmente a tener una implicancia económica en la población, porque yo voy a poder predecir si mi población va a ir en aumento o va a ir disminuyendo. Entonces tengo vacas en cuarta lactancia, bueno, significa que eso va a ir aumentando. Tengo animales que tienen primera lactancia, mi producción no va a ser muy alta, entonces yo puedo predecir lo que voy a tener y en base a eso moverme en el mercado, por ejemplo, ¿no? No puedo ofrecer más de lo que no puedo dar. Hay una fórmula para repetibilidad que no necesitan apuntarla, la vamos a analizar. La repetibilidad va a evaluar varios parámetros. Además de los parámetros genéticos, BG, va a evaluar varianzas de varios tipos. Va a evaluar varianzas ambientales, ¿no? Que son los factores ambientales, ¿no? El ruido, la temperatura, la humedad. Va a evaluar una varianza ambiental permanente.
Es decir, esa es una varianza que el animal va a sufrir un deterioro, por ejemplo, en la productividad, que puede ser, por ejemplo, que ha perdido una ubre, ¿no? Se cortó la mitad de una ubre. Entonces eso va a ser en desmedro del rendimiento de repetibilidad que pueda tener ese carácter, ¿ya? O puede ser una varianza ambiental de tipo temporal. Una varianza de tipo temporal puede darse por factores, por ejemplo, de cambio climático. Mucho calor este año, ¿no? Entonces eso ya, yo ya sé que eso va a ir afectando la producción, la repetibilidad de ese carácter. Entonces yo veo ya, va a haber calor este año, entonces no puedo vender lo que yo pensaba vender. No puedo comprometerme a más de lo que yo voy. Yo sé que mi población, o sea, el parámetro de repetibilidad me permite predecir, ¿no?, o pronosticar la producción que yo voy a tener. Básicamente esa es la importancia. Luego, por ejemplo, una mala nutrición puede ser un valor ambiental temporal, que no consiga alimento, o también puede ser algunas enfermedades leves o pasajeras, ¿no?, enfermedades crónicas. Por eso ya entraría en lo que es varianza ambiental permanente. Influye la varianza genética, sí, pero hay una gran influencia de la varianza ambiental. Entonces, la diferencia entre heredabilidad y repetibilidad es que la primera me permite ver si el carácter se va a repetir a las siguientes generaciones, y en la repetibilidad me permite ver si el carácter va a ser constante o se va a alterar en el mismo individuo. En la repetibilidad tampoco no se evalúan individuos, se evalúa en general toda la población. La repetibilidad es para toda la población, igual que en la heredabilidad. O sea, todos estos parámetros no se evalúan por individuos, se evalúan por grupo. ¿Listo? Valores de la repetibilidad también van de 0 a 1. Baja repetibilidad menos de 0.20, mediana de 0.20 a 0.40 y alta a partir de 0.40. A ver, aquí tienen varios ejemplos de diferentes especies. Por ejemplo, la producción de leche tiene una heredabilidad media, significa que se va a mantener la producción o va a subir, ¿no? El intervalo entre partos, entre bovino de leche, sí es un poco baja. El número de lechones nacidos también tiene una poca repetibilidad. Tiene una poca heredabilidad y también tiene una poca repetibilidad. Entonces la selección que se haga va a ser básicamente por factores ambientales, ¿no? Peso de los huevos sí tiene una alta repetibilidad, o sea, va a ir en aumento. O sea, a medida que va pasando el tiempo, va a ir aumentando. ¿Cuáles son las condiciones prácticas de la repetibilidad?
Es una medida de fortaleza de un carácter específico en una población. Va a permitirme determinar la ganancia en exactitud, ¿no?, en diferentes mediciones. Va a permitirme registros futuros de la producción. Es un parámetro de poblaciones, no es de individuos. No es una constante biológica, porque va a variar de acuerdo a la población y de acuerdo al ambiente en que se produce. La realidad también no es una constante biológica, sino que tiene que ser evaluada en cada una de las poblaciones. ¿Por qué? Porque hay influencia del ambiente. Y van a tener un trabajo práctico de esto, no de esto, sino también de lo anterior, de varianza fenotípica. Yo les voy a proporcionar unos datos que se evaluaron el ciclo pasado en genética sobre gatos, con respecto a genes y con respecto a parámetros morfológicos. Y ustedes van a determinar parámetros estadísticos, o sea, van a tener un pool de datos y todo lo van a ordenar mediante parámetros estadísticos y van a determinar correlaciones y van a hacer un análisis de esos datos y una interpretación. ¿Ya? Ese va a ser un trabajo casi final que van a tener y va a tener una nota para práctica. Y con eso terminaríamos esta sesión que ya tiene bastante carnecita. ¿Ya? Para práctica, por favor, lleguen temprano.